Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a cada uno de los que han estado mirando los videos, compartiendo, interactuando, aprendiendo juntos. Gracias, Dios les bendiga. En esta ocasión les traigo una historia, ojalá y terminemos todo lo que es el libro completo de 4 capítulos. Y trata de un hombre que sale con su familia y se van a buscar provisiones, se van a buscar cómo salir del problema de la hambruna que está pasando su ciudad o su país, su tierra. Bueno, el devocional que te voy a dar hoy, o el estudio de hoy, se llama El hombre o los hombres que salieron y no volvieron. Esta historia es de un hombre llamado Elimelech. El nombre Elimelech a lo mejor casi no nos va a sonar, pero si mencionamos a la esposa que se llamaba Noemí, es un poquito más conocida. Entonces este hombre es un ejemplo claro de cómo a veces cuando desobedecemos a Dios, la obediencia y la desobediencia traen consecuencias. Una es buena y la otra es mala. A veces creemos de que Dios pasa por alto ciertas cosas, que a veces Dios nos trae retribución a lo que hacemos y que a veces no. Pero déjame decirte algo, que en todo momento Dios, cuando imparte su justicia, la imparte de una manera justa, y no hay nadie que escape a la justicia de Dios. No somos más hábiles que Dios. Dios siempre hará las cosas perfectas. Esta historia es una historia de redención con un final feliz. Habla acerca de un pariente que redime a una viuda. Y al final, pues todos terminan felices. Es muy similar, es muy parecida a la historia de redención que Dios ha puesto para la humanidad. Dios nos ha provisto aquel redentor, aquel que nos iba a redimir, aquel que iba a comprar con su sangre a las personas que iban a creer en él para tener un final feliz. Y el final feliz es que Dios quiere que toda la humanidad, que todo hombre le conozca, que todos procedan al arrepentimiento y que las personas, al recibirlo, también tengan como regalo la vida eterna. Y Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha sido ese Redentor perfecto. Pero vamos a ir por partes. Quiero leer 3 versículos en el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 3. Y te quiero hablar de estas personas, de estos 3 hombres que salieron y no volvieron. Quizás en nuestra mente muchas veces lo pensamos que es algo más aplicativo a quienes van y buscan una mejor vida en otro lugar. Pero creo que va un poco más allá. Es algo espiritual, es algo que a veces Dios mismo nos ha encomendado hacer algo a nosotros los creyentes. Desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo, que Él ya nos había escogido y elegido para un propósito. Entonces, si nosotros nos salimos de ese propósito, el plan de Dios no cambia. El plan de Dios sigue su curso y es perfecto. Pero a veces nos perdemos nosotros las bendiciones, las promesas que Dios quiere darnos al no ser obedientes. Entonces quiero hablar un poquito acerca de esta historia, de estos 3 hombres que salieron y no regresaron. Dice el primer verso: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Nos remonta 400 años de que el pueblo de Israel vivió en anarquía absoluta. No había un dirigente, no había una persona que los guiara, así como lo hizo Moisés en su tiempo, así como lo hizo Josué después de Moisés. No existían este tipo de liderazgos. Las personas estaban cansadas de este tipo de liderazgo. Es más, el libro de los jueces se caracteriza por una frase que dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Creo que esa frase sigue prevaleciendo en la vida de muchas personas.
o de muchos de nosotros. A veces no dejamos que Dios nos gobierne, a veces hacemos lo que creemos que está bien. Pero cuando pensemos de esta manera, regresemos, ¿qué dicen las Escrituras? Es la única autoridad que tenemos sobre nosotros. Entonces dice aquí, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Hubo un periodo de 400 años donde Dios levantaba personas, no había reyes, pero Dios levantaba personas que eran conocidos como jueces. Estas personas uno de ellos fue Gedeón, Sansón, Débora. Durante este tiempo, cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, cuando el pueblo de Israel se iba tras otros ídolos, o ahora quiero mencionar, se iban tras otras ideologías, olvidándose de Dios mismo, Dios también hacía lo mismo. Hay retribución de parte de Dios cuando el pueblo, cuando las personas le dan la espalda. Deuteronomio nos habla acerca de eso. Dios había dicho que si el pueblo obedecía, iban a haber lluvias, iban a haber lluvias tempranas y lluvias tardías para que el fruto y los animales siempre estuvieran presentes en aquella tierra, en la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham darle a su descendencia. Entonces había pasado algo en estos tiempos de los jueces que nos dice Ruth 1. Dice que hubo hambre en la tierra. Y estamos hablando de una hambruna de la tierra de ahí del pueblo de Israel, de la tierra prometida, específicamente de Belén, de Judea. Entonces, esta hambruna también es ocasionada por la misma desobediencia del hombre, porque el hombre, al darle la espalda a Dios, también Dios en Deuteronomio 11 dice que si el pueblo desobedecía, iba a traer consecuencias. Dios retardaría esas lluvias para que la tierra no produjera a su tiempo. Y si la tierra no produce a su tiempo, hay otras consecuencias, porque también los animales no van a estar produciendo como normalmente se hace, y va a haber escasez. Recordemos que es Dios el dueño de todas las provisiones, no solo del Antiguo Testamento, sino hasta nuestros días. Él ha sido el proveedor de todo el tiempo del hombre. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Aquí hay otra violación. Si regresábamos al tiempo que gobernaban los jueces y cada uno hacía lo que bien le parecía, este varón que sale de Belén de Judá creyó que saliendo de Belén esa hambruna iba a terminar. Pero hay otra violación. Fue a morar en los campos de Moab. Moab se encontraba, era un vecino de la tierra de Judá, pero era considerada una nación pagana, una nación que le había dado la espalda a Dios, que no quería nada con Dios. Este hombre salió de Belén de Judá. La palabra Belén significa casa de pan. Es irónico porque ahora esa ciudad llamada Belén, casa de pan, están pasando por hambruna. Pero hay algo interesante, que en lugar de clamar a Dios, en lugar de regresar y retornar al Dios que les había dado provisión por durante muchos años, lo más fácil fue apuntar hacia Moab y caminar hacia Moab. Era una violación porque Dios también en Deuteronomio había prohibido irse a vivir a ciudades paganas. Ahora, aquí vamos también a mirar algo, que Dios va a usar esto, porque más adelante Ruth, como se llama el libro, va a ser alguien que Dios va a usar para que por ese medio de Ruth llegue el rey David. Y por esa línea también aparezca la línea mesiánica del Señor Jesucristo. Entonces, todo hay un propósito. Y Dios, cuando quiere usar a las personas, las puede usar aunque las personas sean imperfectas, aunque las personas cometan muchos errores. Él llevará a cabo su propósito, el cual ha planificado desde antes de la fundación del mundo, que unos Dios ha llamado para salvación. Dios ha llamado a todas las personas para salvación. El detalle es que las personas le han rechazado muchas veces. En toda la historia de la humanidad hubieron grupos que rechazaron a Jesús, que rechazaron al Dios verdadero de Israel. Y también hubieron personas que aceptaron a ese Dios lleno de amor y misericordia y bondad. Incluso personas que no eran
étnicamente israelitas, Dios les concedió salvación, Dios les concedió misericordia. Volvemos ahí al texto y dice que estas personas fueron a morar en los campos de Moab. La palabra morar no es algo como que se fueron ya a radicar permanentemente allá. Este verbo tiene que ver con morar, pero solamente como un peregrino, como un extranjero. Da la idea de que estas personas solamente fueron a pasar la hambruna a Moab con la intención de regresar. Ahora, este hombre va él, su mujer y sus 2 hijos. Es una familia completa que sale de Belén. En otras palabras, han salido del lugar de donde Dios les había prometido provisión y protección y han quedado a la deriva. Dice el verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los hombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Aquí ya al terminar el verso 2, la historia cambia. Primero el verso 1 nos dijo que fueron a morar ahí como peregrinos, alguien que tenía la intención de regresar. Pero cuando llegamos al final del verso 2, dice que se quedaron ahí. Les gustó Moab. Les gustó el ambiente de Moab, les gustó la influencia de Moab. Poco a poco se fueron quedando en Moab. Y es muy parecido a nuestra vida espiritual. A veces, en un descuido que tenemos, regresamos hacia atrás y nos comienza a gustar. El apóstol Pablo también nos advierte en Romanos que no nos amoldemos a este mundo, que más bien pongamos nuestros cuerpos vivos al servicio de Dios, pero que lo hagamos no solamente en cuerpos vivos, sino que también con nuestro razonamiento y nuestro corazón. Entonces, hay ahí también un contraste, porque este hombre pensó que lo que estaba haciendo era lo correcto. Recordemos la frase aquella de los jueces que decía que cada uno hacía lo que bien le parecía. No consultaron a Dios para salir de Belén, sino que por ellos, por decisión de ellos, se fueron a Moab. La palabra Elimelec significa Dios es mi rey. Bueno, y es bastante contradictorio, porque si los nombres jugaban un papel muy importante, los significados, si Elimelec sabía que Dios era su rey, entonces ¿por qué no se sujetaban a lo que el rey había dicho? Es cierto, no había un rey específico físico en Israel, pero en todo momento Dios había sido el rey, el creador, el Señor de Israel. Dios mismo los había escogido como una nación para que Él pudiera llevar a cabo su plan de salvación a las naciones. Israel iba a servir como la base de un cuartel militar para prepararlos y de ahí salir a las naciones. Pero desde aquí vemos a un pueblo que desde el inicio fue rebelde hacia la obediencia a Dios. Pero no solamente es Israel que ha sido obediente, a veces nosotros mismos, la iglesia, nos hemos comportado en desobediencia al no también aceptar la gran comisión que Dios nos ha dado. En el verso 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ese verso 3, y aquí voy a terminar, después seguiré con la otra parte, pero no sé qué tiempo transcurrió de que Elimelec salió de Belén hacia Moab. Inmediatamente la Biblia nos dice que se quedaron a vivir ahí y de repente Elimelec muere. Esa es la historia de los hombres que salieron y no regresaron. A muchos de nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de conocerlo, de disfrutar de las gloriosas y maravillosas obras que Dios hace a través de su Hijo Jesús. Pero a veces solamente nos quedamos con el emocionalismo de haberlo conocido. No somos obedientes a Dios. Que no nos pase lo mismo que le pasó a Elimelec y a sus hijos. Fueron hombres que salieron de casa de pan para nunca regresar. Más adelante estaremos compartiendo un poco más acerca de la historia
de Noemí, porque ahora el personaje central va a ser Noemí de aquí en adelante, y después ya no va a ser Noemí, sino va a ser Ruth, y después de Ruth va a dar un giro inesperado la historia, porque después va a aparecer el Redentor, el pariente Redentor, llamado Boaz. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga.